Volvemos con uno de esos tratados que definen la geopolítica por muchos años. Así que hoy les presentaré el Tratado Brest-Litovsk, una explicación y sus consecuencias. Primero comenzamos con un contexto rápido. Estamos en la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso planeaba avanzar sobre Alemania desde Prusia, pero estos son frenados durante la batalla de Tannenberg, perdiendo muchas vidas. El Imperio ruso lleva en decadencia, tras eventos como la Guerra Ruso-Japonesa o las protestas de 1905. 10 años después, Rusia estaba al borde del colapso y en una guerra que va perdiendo. En el frente oriental tenemos principalmente a los rusos, a los alemanes, austriacos, aunque también hay búlgaros, otomanos, rumanos, letones y más. Tras el fracaso de Tannenberg para 1916, coincidiendo con el de Verdún y el Somme, el ejército ruso decide iniciar la ofensiva a Brusilov, que tenía planeada empujar a las tropas austriacas de Galicia, pero la ofensiva tiene éxito. 1916. El frente oriental está estancado. Tras muchas campañas fallidas y costosas, los rusos no quieren luchar y el imperio austrohúngaro se conforma con mantener la línea. Alemania luchaba contra los aliados en Francia y Bélgica, pero ellos necesitaban atacar a las defensas centrales por ambos frentes. Así, el ejército ruso, con su falta de recursos, se vio obligado a buscar nuevos métodos para acabar con las superiores fuerzas de los Habsburgo que tanto se les habían resistido. A un coste de vidas muy grande, lo que aumenta el descontento de la población. Logran sacar al ejército austriaco, pero el ejército alemán realiza una contraofensiva, perdiendo la mayor parte del territorio adquirido en este frente. Para 1917, en toda Europa se crea un gran auge revolucionario para detener la guerra. En Rusia ocurre la Revolución de Febrero, aunque fue en marzo. Esto depende del calendario que utilicemos. La gente no tenía comida debido al invierno. Comenzaron huelgas masivas en las capitales, principalmente en Petrogrado, actual San Petersburgo. Las protestas se extendieron y la policía ya no podía hacer nada. Los obreros se reunían en las fábricas para organizar bloqueos en las calles. Sacaron pancartas y hubieron saqueos masivos. La cosa se estaba saliendo de control. Habían policías que cambiaban de bando. Los cosacos cargaban contra la multitud y el zar ordenó abrir fuego. Después de una violenta guerra, los rusos tomaron el poder en Moscú y Petrogrado. El zar abdicó y formó un gobierno provisional liberal manejado por Alexander Kerensky. Estos se mantuvieron una política de continuar con la guerra, por lo que el gobierno terminó siendo un fracaso. Hubo otra revolución apoyada por los soviets, así que esta era una revolución de corte bolchevique. Kerensky fue destituido de su cargo y llegaron tres hombres importantes al poder: Lev Trotsky, Joseph Stalin y Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. La idea de Lenin era acabar con la guerra, puesto que sabía que no valía la pena seguir luchando y eso perjudicaba más al país. Así que intentaron negociar con los poderes centrales, ya que estaban en medio de una guerra civil, ya que algunas facciones se levantaron contra los bolcheviques, como los checos, cosacos, cuerpos letones y miembros del anterior gobierno y monárquicos, conocidos como el Ejército Blanco. Lenin intentaba negociar la paz mientras luchaba dos guerras, con los poderes centrales y en su propio territorio, por lo que casi no había frente que defender. Aprovechando esto, los alemanes hicieron un raid masivo y tomaron un montón de territorio. En Bielorrusia y Ucrania, con las mesas de diálogo abiertas, pidieron las siguientes condiciones: independizar Ucrania, anexarse Polonia y Lituania, independizar Estonia y Letonia, independizar Finlandia y anexarse una parte del Cáucaso. Esto para los otomanos. El plan de esto era que las naciones se volvieran estados títeres para Alemania, mientras que los otomanos se quedaban con una parte del Cáucaso y seguían con su genocidio en Armenia. Perdieron el 33% de su población y de sus tierras y un 75% de su industria. Esto dejaba a Rusia en una situación crítica, pero el tratado no se logró firmar puesto que los alemanes firman un armisticio y se firma el Tratado de Versalles, lo que invalidaba el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Pero sirvió de algo? No. El auge nacionalista de estos países no se podía frenar, lo que aceleró guerras de independencia en estos países. Los bolcheviques sabían lo importante de estos territorios, así que en un futuro se propondrían para recuperar estos territorios, mientras tenían que ganar la guerra. El ejército ruso era apoyado por las potencias europeas que mandaban apoyo como Inglaterra, Estados Unidos o Francia. Tal vez haga un video al respecto. Mientras que los poderes centrales apoyaban en lo que podían en la independencia de estos países. Así que los rusos se centraron en ganar la guerra. Lo lograron a un costo muy alto. En un futuro,
entraron en distintas guerras para recuperar este territorio, como la de invierno, la invasión a Ucrania en 1921, la invasión a Polonia en 1921 y su posterior anexión en 1939, además de invadir estados bálticos hasta su independencia y tras la disolución de la Unión Soviética. Al final, esto creó precedentes de movimientos nacionalistas en países de Europa del Este, que no querían estar bajo el dominio del imperio. La formación de estados-naciones que siguen a pie hoy en día, miren a Polonia, al menos fue anexionada en 2 o 3 veces a lo largo de su historia, y ahí sigue. Parte de los residuos de estos conflictos los podemos ver hoy en día con la guerra de Ucrania, la crisis fronteriza con Finlandia y un recuerdo de que estos países luchan por su independencia. Para ver contenido de este estilo, me es difícil recomendarles algo tan acertado. Me inspiró principalmente la serie de dibujos de la Primera Guerra Mundial y en Battlefield 1. Tal vez si quieren consumir algún contenido al respecto, también creo que podrían jugar Assassin's Creed Chronicles Russia o una peli de Stalin y Rebelión en la Granja. Ah, cómo amo a Orwell. Y bueno, también les recomendaría esta otra película que dejo por acá, que también habla sobre este tema de la revolución y la guerra. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. ¿Consideran que si se hubiera llevado a cabo el Tratado Brest-Litovsk, algo hubiera cambiado? ¿Creen que la salida de Rusia de la guerra creó un punto de inflexión? Hasta aquí con la historia. Estaré buscando más sucesos para contarles el lado curioso de la historia.